todos y a todas. Soy Alejandro Rodríguez, editor en Monacal y Siglo XXI de España. Y nada, quería agradeceros, a pesar del diluvio que está cayendo y que hayáis tenido que venir nadando prácticamente hasta aquí, la presencia, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Y, por supuesto, muchas gracias a la mesa, ¿no? Tenemos a Pablo López, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Y, bueno, quería destacar que tiene un capítulo en un libro en el que colaboró, que editaba José Luis Moreno Pestaña, que era Ir a clase con Foucault, por si queréis echar un vistacillo al libro. Y su último libro, no sé si me equivoco, si no me corriges, Pablo, es Pertenencias, Exclusiones, Estudios sobre la comunidad y sus límites. Contamos también con José Luis Villacañas, catedrático de Filosofía de la misma universidad, en la Complutense de Madrid. Y yo quería mencionar aquí el libro de la Revolución Pasiva de Franco, pero no es el último. El último es Efecto Gramsci, que tenemos aquí a los editores. Está aquí Asho Garrido también. Y por supuesto, muchísimas gracias. ¿Está ya? ¿Ha salido ya? Sí, yo lo tengo en casa, me lo he comprado. Sí. Bueno, y bueno, quería destacar sobre todo ese departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid, que para mí es excelente, ¿no? Yo estudié Filosofía en la Universidad Autónoma, en USAC, y desde luego me gustaría ser estudiante a día de hoy para poder estudiar con vosotros y con ese departamento, que es una pena. Yo quería dar la enhorabuena, José Luis, por la labor que hiciste ahí. Y bueno, por supuesto, muchísimas gracias a Jordi Mason, con quien tuve el placer de trabajar Desde la vida dañada. Uno se siente orgulloso de todos los hijos que apadrina, ¿no? Yo estoy muy contento de todos los libros que he hecho a lo largo de este año, pero siento debilidad por este y por Jordi. La verdad es que ha sido un placer trabajar con él. Desde el minuto uno me he sentido súper cómodo, el trabajo ha sido muy fluido y el libro es que es una maravilla. El libro consiste en una articulación del pensamiento de Adorno estructurada desde la teoría crítica, ¿no? Y bueno, os voy a dejar sin más ya con ellos, que estamos todos deseando oírnos, y muchísimas gracias otra vez. Muy bien, gracias. Pues creo que me corresponde a mí comenzar. Obviamente, agradezco muchísimo a la gente que ha venido hasta aquí, en estas circunstancias. Y bueno, quería hacer algunas apreciaciones sobre el libro y sobre el autor, sobre todo para apreciar el enorme trabajo de Jordi Mason, hacer alguna mención al contexto también de la publicación. Y había pensado también pues, comentar algunas líneas de diálogo posibles con el texto, no tanto entrar en una discusión muy pormenorizada, obviamente con la exposición de Jordi y con la doctrina con la línea de lectura de Jordi, porque tampoco es exactamente el lugar para entrar en esas discusiones, pero bueno, abrir algunas líneas de diálogo creo que quedan muy clarificadas por el trabajo de Jordi Mason, este libro Desde la vida dañada. Entonces, la primera consideración que quiero hacer es sobre el autor, sobre Jordi Mason, para destacar pues, que es la persona que se encuentra en las mejores condiciones para llevar a cabo esta tarea, que es la de una exposición de la teoría crítica de Adorno por su trayectoria anterior. Muchísima gente ha estado comentando estas semanas, desde que salió el libro, en torno al libro de Jordi, y casi siempre las conversaciones se formulaban estos términos. Todavía no he podido leer el libro de Jordi, pero estoy seguro que será excelente, porque es la persona que está más capacitada para realizar esto, en primer lugar, por el conocimiento amplísimo de la obra de Adorno, de las polémicas, de las interpretaciones de Adorno, por el conocimiento del ámbito intelectual y crítico alemán, por la tarea que lleva a cabo como docente investigador en el Departamento de Filosofía y Sociedad. Yo puedo hacer notar que el impacto de Jordi en la docencia y la investigación de la Facultad de Filosofía ha sido enorme, tanto en el nivel de grado como en el nivel de máster, por la apertura de líneas de investigación, no precisamente fáciles, que van más allá de la teoría crítica y que se mueven en otros ámbitos de filosofía marxista, posmarxista, y que ha logrado consolidar una línea de investigación que en sí mismo es difícil consolidar, ¿no? En unas condiciones que no son precisamente favorables siempre. Igualmente quiero destacar su labor como
como director de la revista Constelaciones, como una de las personas importantes y decisivas en la fundación de la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica, pues todo lo que avala simplemente la condición en la que Jordi está, pues para hacer esta exposición amplia, compleja, matizada, muy clara de la teoría crítica de Adorno, y de hacer también balance con su propia trayectoria. Con respecto al momento y al contexto de la aparición de un libro así, es inevitable hacer una pequeña comparación, pues, con los tiempos en los cuales empezaba a proliferar la edición de libros, de textos en torno a la teoría crítica en España. Y creo que en ese sentido la obra de Jordi, desde La vida dañada, tiene la circunstancia de haberse podido liberar, pues, de los marcos de diálogo en los cuales estaba obligada a moverse cualquier reflexión sobre Adorno o Horkheimer en los años 90, finales de los 80 en España, en unas condiciones en las cuales, sobre todo, el referente de Habermas era completamente ineludible, lo recuerdo perfectamente, y leyendo el libro de Jordi me acordaba de que yo en mi carrera apenas estudié teoría crítica. Incluso cuando leíamos teoría crítica leíamos un libro llamado Dialéctica del Iluminismo, todavía no había salido la traducción de Juan José Sánchez Entrota. La monarquía de Habermas era prácticamente completa, pero al lado de Habermas estaba Foucault, y estaba Clement Rosset, y estaba Rawls, y estaba Rorty. Y siempre la aproximación a la teoría crítica, a Adorno y a Horkheimer en concreto, estaba obligada a medirse con el diagnóstico de Habermas, en gran medida para discutirlo o para aceptar algunas de sus líneas, pero tenía esta incómoda disposición de ser una refutación de una interpretación que era en España más conocida que la propia obra de Adorno, gran parte de la cual todavía no estaba traducida en condiciones. Y creo que una de las ventajas, digamos, una de las características originales con respecto a las obras de ese contexto, es que Jordi ya no tiene la necesidad de medirse con ese marco de diálogo o de discusión. Se permite, sí, hacer una mención a cómo algunos de los críticos de Adorno por entonces han envejecido más que la obra de Adorno, pero aparece como ya liberada, digamos, de determinados prejuicios o patrones interpretativos que eran obligados en la época. Y por otra parte, al margen de la cuestión interpretativa, está el hecho de que en los años 80 y 90, pues gran parte del diagnóstico de la teoría crítica de Adorno pasaba por ser, efectivamente, como dice el propio Jordi en el texto, excesiva o lúgubre, o aquellas categorías del dominio, del avasallamiento, de la dialéctica individuo-totalidad, incluso de la industria cultural, parecían no atenerse muy bien al clima de eso que obviamente era el neoliberalismo, pero todavía no era exactamente llamado así. Y ha sucedido que la propia lógica evolutiva del neoliberalismo pues ha terminado por dar una vida diferente a temas como la vulnerabilidad, como el daño, como la muerte, como el sacrificio, como la cuestión misma de la muerte y de la comunidad, ¿no? Que en aquel contexto parecían efectivamente algo excesivas para la atmósfera, incluso para la atmósfera crítica. Yo, de hecho, venía recordando que cuando se tradujo la obra de Agamben, seguramente la obra más discutida de Agamben, Homo Sacer al castellano, en el año 98, Antonio Gimeno tuvo la necesidad de poner una nota en la cual decía que una cierta palabra italiana que él entendía que debía traducirse por matable, ¿no? Uccidibile, matable. No iba a utilizar esa palabra porque no tenía mucha extensión en el castellano, ¿no? Matable, matabilidad. Decía en la nota, me dice un colega de Colombia que en Colombia sí se usa matables para nombrar a los desechables, etcétera, ¿no? Pero me acordaba justamente de aquello, que a finales de los 90 matable, poblaciones matables, matabilidad era todavía algo extraño y seguramente hoy su generalización es mucho más palpable, ¿no? Y el lenguaje digamos, fuerte, ¿no? de la matabilidad, del sacrificio de las poblaciones sobrantes, de la vulnerabilidad también en el sentido en el que Judith Butler, por ejemplo, aprovecha o se apoya en algunos desarrollos de la teoría crítica, pues creo que también da una perspectiva diferente, ¿no? Para medirse con el legado de Adorno. Para medirse con ese volverse corpórea de la metafísica, con ese volver de la metafísica a la zona del desollador, a la zona de la carcasa, a la zona del cadáver, digamos, la apreciación final del cuerpo y del cuerpo dañado de la dialéctica negativa y de la manera en la cual se
se disponía como un principio normativo fundamental para evaluar la marcha de la Ilustración o de la modernidad. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el texto es un texto que simplemente va a ser de referencia, como lo fueron en otros momentos textos de otros intérpretes y filósofos españoles o que escribían en castellano, y claramente esta obra pues, va a ser, a partir de ahora, una obra de referencia para pensar en un contexto diferente y renovado el legado de la filosofía de Adorno. Y en ese sentido, lo que puedo decir de la obra, aparte de subrayar lo que ya es esperable, ¿no? Y cualquiera que conozca a Jordi Maiso lo sabe, es una obra extraordinaria, ¿no? De extraordinaria profundidad, muy completa, con una apabullante base textual, digamos, a la hora de tratar cualquiera de los problemas o de los aspectos o de las dimensiones del pensamiento de Adorno. La manera en la cual enfoca la cuestión hacia el ámbito de la teoría crítica de la sociedad, no exactamente una recomposición completa de la filosofía de Adorno, sino más bien el eje de la teoría crítica de la sociedad, y mide la rentabilidad teórica de Adorno en un contexto que es muy diferente a la experiencia fundamental de la cual parte la interpretación de Adorno de Jordi Maiso, de ese contexto de los años 30-40 del siglo pasado, en el cual se produce una inmensa transformación en las formas de socialización, pero también, y esto creo que es importante teóricamente, en los patrones mismos de la crítica. O sea, no se trata simplemente, o no tan simplemente, de una renovación del contexto de la socialización, sino también de una pregunta renovada por la actualidad de la filosofía, por la actualidad de la crítica, por la manera en la cual se puede seguir prolongando un modelo de crítica inmanente apoyado en las formulaciones marxianas, incluso la pretensión misma de una realización de la filosofía, de una emancipación del proletariado, que no podía darse sin una realización de la filosofía, en aquel contexto en el cual la modernidad tenía que enfrentarse a sus propias aporías, a sus propias violencias, de una manera que ya no permitía exclusivamente pensar en una lógica de las promesas incumplidas de la modernidad, o de las posibilidades incumplidas de la modernidad, ¿no? De la modernización y de la aceleración del tiempo, ¿no? Ese elogio marxiano, el manifiesto comunista a la aceleración del tiempo, sino encontrarse con la reaparición de lo natural, con la reaparición de la muerte, con la reaparición de la violencia en su máxima intensidad, precisamente al final del progreso. ¿Y qué forma de renovación de la crítica está exigiendo eso, ¿no? Al margen del cambio del objeto, también del cambio de la mirada y el tipo de reflexión sobre los presupuestos normativos que ello implica? Entonces, eso define para mí el contexto en el cual se desarrolla lo más relevante de la interpretación de Jordi Maiso, ¿no? y la manera en la cual pues, todos los temas de la teoría crítica de Adorno adquieren un sentido nuevo, desde el tema de la industria cultural, el tema importantísimo del carácter sacrificial de la adaptación, una de las cosas que seguramente mantiene más nervio crítico en la actualidad, ¿no? La lógica según la cual el principio de autoconservación en unas determinadas condiciones de socialización como las actuales implica necesariamente la autodestrucción, ¿no? Que es imposible adaptarse a las exigencias sistémicas sin dañarse subjetivamente de una manera extrema. El principio de autoconservación es al mismo tiempo la negación del autos, de aquello que había de ser conservado, una lógica sacrificial, el papel del intelectual, el problema de la ideología, la renovación de la cuestión de la ideología, ¿no? En las condiciones actuales, la relación con Marx, ¿no? Y Marx sigue siendo un interlocutor necesario en este contexto, toda la reflexión muy interesante me parece del vínculo que establece entre la idea adorniana de historia natural, ¿no? Y el fetichismo y la idea de prehistoria en Marx, ¿no? Y el uso de categorías arcaicas en el pensamiento marxiano, con relación a la actualidad del pensamiento de Adorno, y todo un conjunto de problemas que quedan expuestos de una manera, insisto, de una manera muy detenida, muy solvente, muy completa, en toda su diversidad de matices. Y en ese sentido, pues quizá mi función aquí pues, se limita a recomendar calurosísimamente la lectura del texto de Jordi. Igualmente me gustaría, simplemente por no extenderme más y por concluir, pues hacer mención a algunas dimensiones en las cuales, justamente porque el libro de Jordi consigue liberar a Adorno de algunos patrones interpretativos superados, y justamente porque ya la mirada sobre Adorno ha quedado
limpiada o liberada de algunos límites interpretativos, ¿no? Uno ya no tiene que medirse justamente con esos malentendidos a los que alude Jordi, sino precisamente con las dimensiones y con la propia riqueza del pensamiento de Adorno, que creo que coloca a Adorno en una posición en la cual se abren líneas de diálogo que son importantes. No quiero preguntarle directamente a Jordi por ellas, pero me parece que son temas inevitables del diálogo que se plantea a partir de su libro. Yo no quiero plantear una pregunta como si fuera un tribunal de tesis, aunque uno siempre se siente tentado, ¿no?, a estirar un poco la conversación. Y cito simplemente tres dimensiones que me parecen relevantes en este diálogo. En primer lugar, diría la cuestión del neoliberalismo. Claro, venimos de la década Foucaultiana, digamos, ¿no? Venimos de la larga década del impacto enorme, ¿no?, que ha tenido sobre la reflexión en torno al neoliberalismo por la traducción de los cursos de Foucault, la edición de los cursos de Foucault desde 2004, 2005, 2006, la traducción luego al inglés, al castellano, etcétera. Los inmensos debates en torno a la racionalidad neoliberal y al cambio que se implica con respecto a determinadas lógicas de la revolución capitalista anterior, ¿no?, y en una cierta dinamización de la libertad. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí se abre un diálogo importante con respecto a la racionalidad neoliberal y a la manera en la cual el neoliberalismo está movilizando una determinada crisis, ¿no? El problema de la crisis, ¿no?, que rompe la compacidad, digamos, del aparato, ¿no?, de captura de la vida, de captura de la subjetividad, en unos niveles diferenciados con respecto a la totalidad sistémica, contradictorios internamente, y al contexto de una rehabilitación de la noción de libertad como elemento fundamental de las prácticas de gobierno. Entonces, ¿de qué manera se vincula el diagnóstico adorniano sobre el daño, sobre la subjetividad, sobre la muerte, con un entorno? Aparece constantemente claro en la obra de Adorno, ¿no?, la cancelación de la fuera, del capitalismo a partir de los años 30-40. Pero diría que la cancelación de la fuera del neoliberalismo es diferente, por cuanto que su propia lógica de reproducción implica efectivamente la movilización de su otro, la movilización de su enemigo, comenzando por la lógica estatal, ¿no?, y por las garantías estatales a los propios riesgos, y por el hecho de que el neoliberalismo tiene que negociar constantemente los efectos de las oleadas iniciales de neoliberalización o de mercantilización, ¿no? Entonces, en ese proceso de prolongación contradictoria que ha llevado a un marco que llamamos ahora neoliberalismo autoritario o neoliberalismo punitivo, ¿no?, ¿cuál es exactamente la manera en la cual incide la lógica adorniana de la identidad, de la totalidad individuo, en ese marco en el cual la libertad es algo más que una apariencia, es un elemento fundamental en las técnicas de gobierno, y porque quizá la lógica de la totalización se ve de alguna manera interpelada por ese problema. En segundo lugar, la cuestión de la relación de la filosofía con las ciencias sociales, ¿no? Ese sí que creo que es un problema sustancial a partir de Adorno, y por la propia estrategia expositiva que eliges, marcas una cierta distancia con respecto al programa original de Horkheimer del Instituto para la Investigación Social, la idea de una filosofía social o un marco de materialismo interdisciplinar, como si Adorno fuera en algún sentido distante o tuviera sus reservas con respecto al programa, lo cual desde luego es así, pero de nuevo me da la impresión de que hay un diálogo pendiente con respecto. Claro, Heidegger aparece poco, ¿no?, pero hay una ubicación claramente de la relación de la filosofía con las ciencias sociales que se está discutiendo en ese momento, y que me da la impresión de que tiene una rentabilidad imprescindible a la hora de pensar determinadas dimensiones de la lógica del dominio, de la apropiación también neoliberal. Pues pienso en ámbitos como el trabajo, por ejemplo, ¿no?, la mirada de la sociología del trabajo, pienso en ámbitos como la penalidad, o incluso como el consumo, ¿no?, la sociología del consumo, etcétera, cuál es el tipo de vínculo que aquí se puede establecer con respecto a esta lógica de las ciencias sociales, que me parece igualmente importante. Y un último punto, ya no me extiendo más, claro, es la cuestión de la democracia, del Estado, ¿no? Aparece obviamente el debate importante que tiene lugar en el instituto en torno al capitalismo de Estado, con Polo, con Neumann, con el propio Marcuse, Adorno, Horkheimer, etc. Y me interesa por esta cuestión, porque de nuevo la lógica de la democracia, las lógicas totalizantes tienden a ser ubicadas del lado de
del principio de la integración social, ¿no? Cuando aparece democracia, cuando aparece Estado, incluso cuando aparece Estado del bienestar o Estado social, ¿no? Dependiendo de las denominaciones, tiende a pensarse desde la lógica de la integración. Y diría que hay algo importante en ese debate, ¿no? A partir también de las posiciones de Neumann, pero no solo, que guarda relación con, no tanto con una lógica de la integración, ¿no? De la totalidad social o del constitucionalismo social de entreguerras y posterior, sino con una cierta lógica de la emancipación y una cierta biopolítica, por decirlo con Supiot también, una cierta biopolítica de los derechos y una cierta lógica de la emancipación, que es también la institucionalización de la insurrección, aunque sea limitada, aunque sea parcial, ¿no? Una cierta lógica que ya no es tanto, lo digo por esto, porque en la coda final el diagrama de la resistencia sigue pensándose desde el punto de vista de la individualidad, ¿no? De la individualidad no sometible en último término, una esperanza desesperanzada, ¿no? En el sujeto que nunca es completamente cosificable. Pero diría que desde el punto de vista de una cierta lectura del Estado social, comparecería más bien el problema de la cooperación y de la institución, ¿no? Cooperación e institución más que individuo-totalidad y de individuo, en último término, no apropiable del todo, ¿no? ¿De qué manera se vincula, ¿no? También el diagnóstico adorniano con la lógica de la cooperación, con las lógicas de las resistencias populares que han tenido una traducción, insisto, limitada, pero importante, ¿no? Al plano de la estatalidad, ¿no? Y también a la reconsideración moderna de la idea misma de democracia. Entonces, me da la impresión de que por ahí hay una línea de exploración que no termina de explotar del todo, ¿no? La lógica adorniana o en el diagrama individuo-totalidad con respecto a la democracia, y diría que por ahí hay, ya digo, algún problema que puede merecer la pena ser tratado. No quiero mencionar de nuevo el tema del republicanismo, pero bueno, la cuestión de democracia, estatalidad, ¿no? Institucionalidad, cooperación, de qué manera la misma marcha de la socialización está completamente condicionada por resistencias, por lógicas de lucha popular, etcétera, que se mueven no solo en el ámbito estético, sino también en el ámbito extraestético. Y bueno, son esas tres dimensiones las que simplemente quería mencionar. Lo más importante pues es confirmar lo que todos ustedes imaginan, hayan leído el libro o no. Es un libro excelente y que sin ninguna duda es un libro que a partir de ahora será una obra de referencia entre los estudios de la teoría crítica y en general de la filosofía. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Muchas gracias, Jordi, por la invitación, ¿no? A estar en este acto, que es muy grato para mí. Y, por supuesto, muchas gracias a todas las personas que han venido en una tarde tan hostil, ¿no? Es verdad, como dice Pablo, que la presentación del libro es un género literario per se, ¿no? No es un seminario, ¿no? Aunque cuando se trata de libros de filosofía, a lo mejor podían acortarse los géneros literarios, ¿no? Y hacer una presentación que, como ha acabado haciendo Pablo, pues pudiera ser el motivo de futuros seminarios, ¿no? Pero yo quiero atenerme al género y establecer las razones por las que este libro es muy recomendable. Y, por supuesto, no voy a insistir en lo que ya ha dicho Pablo, que casi es un a priori considerar una obra de Jordi como una obra que merece que le dediquemos nuestro tiempo y nuestra atención, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí sabemos de su valía intelectual y sabemos de su rigor y de su capacidad de análisis. En este caso, debo asegurar que efectivamente ese a priori se ha cumplido de un modo que para mí ha colmado todas las expectativas. El libro de Jordi es la manera en que el legado de Adorno puede ser leído por la generación actual. Y como ha insistido Pablo, liberada esa lectura de una serie de condiciones que no fueron las más
adecuadas, ¿no?, para captar el momento crucial de la escritura de Adorno. Esto significa, a mi modo de ver, que es la forma de leer a Adorno ya con cierta distancia, ¿no?, que es una forma, creo, que excepcionalmente valiosa en el presente. Y explicaré por qué. En nuestro presente tendemos a considerar la época de lo que el libro llama el capitalismo posliberal, postburgués, que en el fondo es todo lo que caracterizamos como capitalismo fordista o la época de industrialización. Nuestra época neoliberal tiende a ver esta época del capitalismo como una idealización, ¿no?, como algo que en el fondo hemos perdido, ¿no?, y que los propios Sennett, ¿no?, la pérdida de carácter, la pérdida de la estabilidad del psiquismo, la pérdida de la construcción de una subjetividad dotada de una identidad fuerte, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto se ha perdido con la pérdida del fordismo, ¿no? Y sin embargo, el libro es muy importante para recordarnos que el fordismo estaba atravesado por la cultura sacrificial también, ¿no? Y que en el fondo, parafraseando a Adorno, habría que decir que quien no quiera hablar de capitalismo no debería hablar de fascismo. Quien no quiera realmente hablar de la problemática profunda que inspiró el fordismo no debería hablar del neoliberalismo. El fordismo estaba atravesado de contradicciones tan fuertes o más como las que atraviesan realmente el neoliberalismo. No constituye un estadio ideal o idealizado, no debe constituir un estadio ideal. Por supuesto, para mostrar esta específica teoría crítica que surge de la época del fordismo, Jordi organiza, creo, ¿no?, una forma de leer a Adorno que me parece muy eficaz, ¿no? La forma de leer a Adorno consiste en matizar todo aquello que Adorno expone como un proceso culminado, como un proceso ya realizado, considerarlo en cierto modo como una exageración implícita del texto de Adorno, que tiene como finalidad producir shock, ¿no? Esto es, Adorno formaría parte, a pesar de todas sus terribles polémicas acerca del expresionismo, todavía formaría parte de una cultura de la radicalización expresiva, del pathos expresivo, ¿no? No tanto porque quisiera dar los procesos que critica y que describe como culminados, sino porque muy smithianamente proyectarlos a lo que sería su estado más radical, su estado más excepcional, es una condición para producir el shock que nos despierte, ¿no?, que despierte acerca de los peligros en los que estamos. Esto me parece interesante porque, claro, desmonta quizá un Stimmung, una atmósfera intelectual que es estrictamente histórica, y la hace más objetiva, la hace más distante, y creo que mediante este procedimiento de lectura también nos permite un comparativo adecuado con nuestra época. Una época que no está acostumbrada a estos tonos, pero que alberga posiciones que son de una índole igualmente dañada como la de Adorno. Creo que esta cautela de decir, atención, todo esto Adorno lo presenta de una manera ya consumada, pero en el fondo no intenta con eso dar una indicación de que toda resistencia es estéril, sino justamente lo que intenta es
proyectar una radicalización de los fenómenos para que estemos en condiciones de apreciar lo intolerable de ellos. Algo que puede producir sufrimiento. Y esto está íntimamente, esto es interno a la construcción filosófica de Adorno y es interno a su construcción crítica, en la medida en que Adorno comprende que el ser humano que está dentro de la estructura sacrificial del Fordismo no está sabiendo utilizar el dolor para producir resistencia, sino que, en cierto modo, está usando el dolor no como un camino de emancipación, que esto es el daño, no como un camino de emancipación, sino como un camino de expansión del dolor. Es un camino de expansión del dolor porque la forma en que tiene de interiorizar ese dolor es, y yo creo que aquí el texto de Anna Freud es fundamental, es la identificación con la causa del dolor. Esto es, el hecho de que solo estaré a salvo de esta fuente de dolor que me produce si me identifico con ella, si me identifico realmente con quien lo produce, ¿no? De este modo, el dolor, el sufrimiento, no impulsa a la emancipación, sino que impulsa a la identificación, ¿no? En este sentido, todo el capítulo luego se prolonga, ¿no? Con el análisis del yo y con la cuestión de la ideología, el capítulo de la subjetividad, el capítulo dedicado a el lugar del psicoanálisis dentro de la teoría crítica, me parece de una relevancia extraordinaria, ¿no? Porque en el fondo yo creo que la clave de lo que estamos viendo, lo ha dicho ya Pablo, la clave de la contradicción de la época fordista, y no solo de la época fordista, estamos en la época capitalista, es que esto es común a cualquier época de la historia del capitalismo, reside en que, por una parte, tiene que estar fomentando la figura del individuo, porque es la clave del mundo liberal, pero por otra parte tiene que estar sacrificando permanentemente al individuo, ¿no? Tiene que estar todavía produciendo ecos de lo que es la gran época burguesa, ¿no? Ecos que, para entendernos, tienen que ver con el imperativo categórico kantiano, sé fin en sí mismo, ¿no? Por lo tanto, produce tu autonomía, produce tu independencia. Esta época, que en el fondo siempre fue pura ficción, pura ideología de la época burguesa, pero tiene que estar fomentándolo, ¿no? Sé emprendedor, sé libre, sé lo que quiera, pero al mismo tiempo tiene que estar reduciendo esa subjetividad, esa individualidad al portador mismo que permite reproducir el sistema de la alienación, el sistema de la explotación. Entonces, el hecho de que consideres a los individuos en un momento determinado como literalmente, no recuerdo, como una mediación psíquica de la dominación. El sujeto, por una parte se le promueve la individualidad, pero en realidad la individualidad no hace sino reproducir como portador psíquico la propia dominación. Esto, por supuesto, implica, a mi modo de ver, un núcleo teórico extraordinariamente relevante y extraordinariamente importante, ¿no? ¿Por qué? Fundamentalmente por la cuestión del individuo vivo, por la cuestión de que lo vivo es siempre un organismo, es siempre una singularidad, ¿no? Ahora, por lo tanto, parece que en cierto modo la ideología burguesa clásica, kantiana, es capaz de reconocer esto, es capaz de reconocer el estatuto de lo vivo como singularidad, como cuerpo singular, ¿no? En este sentido, las promesas burguesas, por decirlo así, clásicas burguesas, no le parecen a Adorno promesas falsas. Lo que le parece falso es la manera en que esas promesas, efectivamente, la época burguesa las atiende. Pero hay ahí una relación entre vida, individualidad, singularidad,
que es llevada a conciencia bajo la forma de que una emancipación real es aquella en la que el singular no tiene que avergonzarse de nada, ¿no? Que es una forma derivada del imperativo categórico. Si la emancipación es definida por Adorno como esa situación en la que ningún singular tiene que avergonzarse de nada, evidentemente la traducción positiva de esto es que cualquier singular es fin en sí mismo. Esto es, debe estar en condiciones de gozar de la libertad de ser el mismo, ¿no? Estas promesas no son falsas, ¿no? La forma falsa en que se ha desplegado esas promesas en la época burguesa es que, en cierto modo, no hay manera de considerar esa forma de ser individuo que no implique formar parte del proceso de capitalización de lo muerto, del valor y del circuito, de la circulación de la mercancía, ¿no? Claro, esto es la clave que le permite ser muy radical en la descripción de la contradicción básica, ¿no? De que la lucha por la propia autoconservación de la singularidad viva, en el fondo, si tiene que incorporarse a los procesos de reproducción de capital, tiene que implicar inexorablemente un sacrificio de la propia individualidad. Y esto yo creo que lo que el libro es verdaderamente fabuloso, ¿no? Lo que el libro verdaderamente constituye un legado real, ¿no? De una obra imprescindible como es la de Adorno, es la manera en que esa contradicción básica se despliega mediante una fenomenología, yo creo que podríamos llamarla así, de la vida cotidiana, de los entornos sociales tecnificados propios de la época del Fordismo, ¿no? Y ahí Adorno verdaderamente no tiene parangón, en mi opinión, no tiene parangón, ¿no? Me parece que la descripción que hace de lo cultural, desplegando toda la cuestión del fetichismo de la mercancía, ¿no? De lo cultural del proceso capitalista, de la forma en que el proceso capitalista genera, ¿no? Esa reverencia por la mercancía, por el consumo, esta dimensión de veneración, ¿no? Que tiene por los fenómenos de la publicidad. Bueno, todo esto que vimos luego de una manera muy elaborada, yo creo, ¿no? En Mad Men, ¿no? Esta vida dañada, ¿no? Que en el fondo se camufla en tanto vida dañada en la medida en que participa, ¿no? Es como si incorporara mediante esta comunicación en la publicidad, en el consumo, incorporara algún tipo de deificación interior, ¿no? Y que es otra forma, yo creo que extraordinariamente lúcida, de establecer los análisis más complejos y desplegarlos de la problemática específicamente benjaminiana de lo que es la religión capitalista. Y yo creo que una de las ventajas de este libro, que trasciende desde ese punto de vista el legado de Adorno, es que Pablo ha dicho ya algo acerca de eso, ¿no? Que no solamente es el legado de Adorno, ¿no? Sino que en el fondo mantiene de una manera muy clara la presencia de Benjamin, ¿no? Hasta qué punto la presencia de Benjamin es retomada por Adorno, con matices claramente, y hasta qué punto varía respecto de del proyecto inicial del instituto dirigido por Hyman, ¿no? Ahora, para mí la cuestión que está en la base misma, ¿no? de esa estructura sagrada, ¿no? Sagrada y sacrificial, ¿no? Es hacernos la pregunta, ¿no? de ¿qué hace el ser humano con su deseo
en la época de la tecnificación consumada, ¿no? Y yo creo que aquí bien, por supuesto, Adorno utiliza el psicoanálisis como una ciencia auxiliar, ¿no? Llegas a decir en un momento, pero la utiliza de una forma extraordinariamente eficaz para darnos cuenta de que el mayor daño y el mayor sacrificio que se le impone al sujeto en los procesos de integración necesarios para mantener todo el dinamismo de la acumulación es la imposibilidad de goce. El hecho de que... y esto me parece que es importante porque tiene que ver mucho más con nuestra época, ¿no? No es tanto... El problema del sufrimiento no es tanto este sadismo del sistema, ¿no? Esta exigencia de que el ser humano se convierta en un obediente de la máquina, esta culminación de todos los análisis del marxismo, ¿no? En relación con la relación de la subjetividad con la organización social, ¿no? Sino el hecho de que realmente, a través de todo este sistema de integración, que por supuesto que es doloroso, y del que el psicoanálisis ha mostrado el malestar, ¿no? La base del malestar, mediante una castración estrictamente libidinal, es que no permite realmente ningún tipo de positividad de goce, ¿no? Esto es, que el deseo en la época de la tecnificación propia del capitalismo fordista inexorablemente tiene que ser pospuesto, permanentemente pospuesto, ¿no? Esto es muy interesante, incluso en relación con la cuestión de la aparente emancipación de la sexualidad, ¿no? Que estos análisis me parecen extraordinariamente sutiles, ¿no? Esta liberación de la sexualidad como un acto de alivio, ¿no? Pero que ha abandonado toda la estructura pasional, toda la estructura verdaderamente erótica, y que por lo tanto es una sexualidad desexualizada, ¿no? O sea, aquello en lo que estos seres humanos ponen la última posibilidad de un goce, es igualmente bloqueado por la manera en que, en último extremo, toda la lógica de la subjetivación está determinada por en último extremo, la necesidad de perpetuar la disciplina que lleva inexorablemente a la acumulación de capital, ¿no? Y creo que a través de esta forma de operar de los cuerpos, ¿no? en la vida cotidiana, creo que Adorno, en último extremo, ha mostrado la falsedad de la vida propia de esta mitificación del estado de bienestar y la ha hecho analógica y semejante a la forma de los fascismos. Y aquí el lector se queda sorprendido, ¿no? En algunos momentos de la convergencia de diagnósticos de Adorno con los austriacos, con Hayek. Esta equiparación de que en el fondo keynesianismo y fascismo llevan la misma lógica, la misma estructura sacrificial, la misma incapacidad, ¿no? De dotar al individuo de una vida que medianamente se aproxime a las estructuras ideales de la propia ética burguesa, ¿no? Y en este sentido, yo creo que el problema que desde este punto de vista subyace a todo el planteamiento de Adorno y a toda la filosofía de Adorno es
por decirlo así, esta teoría de que ya no somos hijos de familias, no somos hijos, nuestra forma de subjetivación no está mediada por otras formas humanas, sino que está inmediatamente expuesta a una presión social que es mucho más autoritaria que todas las formas intermedias de producción de mediaciones propias de la tradición, ¿no? En este sentido, su crítica del paternalismo, ¿no? es muy ambivalente, ¿no? Cuando él dice, ahora ya somos todos hijos de la sociedad, que es ser hijos de una fuerza mucho más autoritaria que ser hijos de un padre, ¿no? Porque el ser hijo de un padre todavía estaba directamente relacionado con la posibilidad de una rebelión. Ser hijo de un padre perfectamente implica tener ya culturalmente casi la exigencia de que tienes que, edípica, de que tienes que rebelarte con él, ¿no? Pero ser hijo de la sociedad, de una fuerza anónima, de una fuerza abstracta, nos deja sin, por supuesto, sin base libidinal para la rebelión, ¿no? Pero sobre todo nos deja sin un objeto ante el que podemos rebelarnos, o sin una identificación de contra quién tenemos que rebelarnos, ¿no? Y creo que esto es muy significativo de esta ambivalencia que atraviesa todo el libro, ¿no? Acerca de las promesas burguesas, ¿no? Uno acaba teniendo la impresión de que Adorno está atravesado por una cierta melancolía, ¿no? De esa época dorada de la burguesía. A pesar de todas sus frustraciones, todavía incorporaba elementos que podían generar cuerpos que estuvieran en condiciones de buscar su propia independencia y su propia autonomía, ¿no? Y en este sentido hay como una identificación de que son esas formas culturales ya destruidas las que en el fondo permiten explicar de que la época de la revolución está temporalmente entre paréntesis, ¿no? De que no hay fuerzas a la vista de que esto pueda cambiar y que, en cierto modo, la obra de Adorno es una obra de resistencia, es una obra de mantenimiento de la memoria, de mantenimiento de la memoria de lo... En un momento habla del psicoanálisis como una historia de la estructura libidinal del ser humano, que en la medida en que no tiene las mediaciones necesarias, corre peligro de ser olvidado, ¿no? Y que por lo tanto tenemos que mantener a salvo a la búsqueda, ¿no? de un momento que pudiera ser más eficaz para que esas fuerzas pudieran en cierto modo liberarse, ¿no? Yo creo, y para acabar, que es verdad que ponernos en situación de leer la obra de Adorno, como tú lo has hecho, ¿no? De una manera fiel, de una manera rigurosa, de una manera fidedigna, nos permite ver hasta qué punto esa meta final de la obra de Adorno ha sido exitosa, se ha cumplido. Esto es, cómo por debajo de toda una serie de elementos filosóficos del presente, lo que está alentando realmente son intuiciones importantes de Adorno y búsquedas, en cierto modo, de esas energías, ¿no? Que puedan, de algún modo, ser el punto de partida de una emancipación.
Pienso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la reivindicación de la naturaleza. No podemos entender todos esos elementos de la vida del presente sin esa cuestión. Creo que es enormemente interesante el hecho de que se enraíce en lo vivo cualquier estructura de emancipación, ¿no? Por supuesto, la contracara de esto, ¿no?, es las estructuras de biopolítica. Pero yo creo que Adorno, en este sentido, frente a pensamientos acerca de la vida que se han puesto demasiado de moda, a partir de Canguilhem y demás, todavía ve en la vida una estructura de normatividad que permite la emancipación, ¿no? Que la vida no es indiferente a la enfermedad y a la salud, ¿no? Que la vida no es indiferente a la apreciación de lo que pueda ser una estructura de valor, ¿no? Y esto me parece que es un elemento que puede ser muy enriquecedor en todas las discusiones que estamos teniendo acerca de la biopolítica. Por supuesto, toda la filosofía de la imagen de Adorno tiene un despliegue actual. Yo, leyendo el libro, inmediatamente me acordaba del libro de Rivera, ¿no? La diferencia entre la imagen que efectivamente puede ser cruel, ¿no?, pero es realista, puede afectar al cuerpo, puede producir sufrimiento, pero al mismo tiempo puede despertar, ¿no?, del simulacro, esto es, de una imagen que ya no tiene realidad, que no es realista y que solamente puede servir a la publicidad. Esto es al objeto visual, ¿no? Pero el objeto visual no es la imagen propiamente. Todo esto tiene, sabemos de dónde procede, por Hillar, todo esto tiene una clarísima, a mi modo de ver, vinculación a Adorno. Por supuesto, Agamben no se puede entender sin Adorno. Luis, lee este libro porque lo vas a entender inmediatamente. Agamben no se puede entender sin Adorno. Mira esta frase que pone Jordi, que es el programa de Adorno. Solo quien reconoce lo más nuevo como lo mismo de siempre sirve a lo que sería diferente. Solo quien reconoce lo nuevo como lo mismo de siempre. ¿Qué es Homo sacer? Homo sacer es mostrar que lo que sucede en estos momentos con los refugiados, lo que sucede en estos momentos, no es lo mismo de lo que hacen los nazis, no. Es que lo que hicieron los nazis es lo mismo que se hace con la institución arcaica, completamente arcaica del Homo sacer, ¿no? Esta forma de entender la genealogía del presente en estructuras que él llama de ontología, pero que en el fondo son estructuras que están basadas en la forma en que la dialéctica de ilustración ve el totalitarismo en el mito de Ulises. Esta forma de argumentar es, a mi modo de ver, específicamente adorniana. Y la ideología como inconsciente. Todo lo que ha dicho José Carlos Rodríguez sobre esto, yo leía la parte final, evidentemente, no es Althusser. Esto es otra cosa, es otra línea, ¿no? Y claro, queda Foucault, queda Foucault, porque yo creo que aquí sí que creo que hay una roca, sí que creo, yo creo que es lo que decías tú, ¿no? Sí que creo que tenemos que pensarlo bien, ¿no? Porque queda Foucault, ¿en qué sentido? Todo el paradigma de Adorno reside fundamentalmente en una mirada que establece con toda claridad que la incorporación a la totalidad social por parte de la subjetividad viva no puede hacerse sin una herida narcisista. Esto es, creo que es literalmente la manera en que tú te expresas. Y es verdad. Incluso todo lo que podemos, los análisis del deporte, ¿no?, tan interesante.
la fitness, ¿no? Que parece que efectivamente ahí hay una manifestación del goce narcisista, ¿no? Incluso eso, Adorno dice, es una forma de prepararnos los cuerpos para la disciplina, es una forma de manifestar que somos cuerpos disciplinados, ¿no? Y que por lo tanto, tarde o temprano, tendremos que someternos y mostrar nuestra dependencia a la máquina, ¿no? Ahí hay una herida narcisista permanente. Pero ¿qué pasa? Y claro, por eso Freud es muy utilizado, ¿no? Freud es utilizado en el sentido de decir, no, Freud todavía nos guarda la memoria de aquello que de liberarse realmente de la integración social, de los dispositivos de integración social, estaría en condiciones de propiciar una vida de goce. Pero ¿qué pasa cuando se constituye una estructura social en la que efectivamente no se produce herida narcisista, sino todo al contrario? Se produce la extraordinaria exhortación a que nadie esté en condiciones de disponer de herida narcisista. Que yo creo que ese es el problema de la libertad, del neoliberalismo. Lo que el neoliberalismo dice que es libertad, dice no, es todas las pulsiones que podáis considerarlas como específicamente vuestras y en las que os reconozcáis, podéis efectivamente liberarlas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos medios técnicos en los que, virtuales, en los que podemos liberar todas las aspiraciones narcisistas que queráis, ¿no? Ahora, ¿cómo interpretamos a Freud después de esto? Esa es la clave. ¿Dónde estaba la emancipación? En hacer una liberación realmente de todas las pulsiones narcisistas, con las parafrenias, con la reducción del lenguaje a palabrería, con la reducción de la realidad a pura imagen, todo esto, ¿no? Que es las patologías de las que estamos viviendo, pero que en el fondo no consiste más que en mantener al sujeto y a la individualidad en el estado de narcisismo originario sin atravesar el principio de realidad. Y una vez que construimos realmente una sociedad donde esto sea la forma de integración en la reproducción capitalista, porque toda esa manifestación narcisista es introducida en parámetros de los algoritmos justamente para mantener todo el dispositivo del mercado, ¿no? Pero una vez que el dispositivo del mercado no tiene estructuras sacrificiales, sino justamente lo contrario, es percibido como una bendición de mi propia disposición narcisista, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que aquí los análisis del sufrimiento respecto del cuerpo de Adorno sí que tienen una epocalidad específicamente fordista, porque lo que hace el narcisismo en último extremo es la sustitución completa del cuerpo por imagen virtual. Y creo que esto es respecto a lo que nos avisó Foucault como lo que podía pasar, y creo que esto sí que merece la pena una confrontación importante. Bueno, por supuesto, nada, decir que ha sido un placer intelectual leerlo. Leer tu libro, que lo recomiendo y que verdaderamente, como dice Pablo, yo estoy completamente de acuerdo, es el libro que durante toda la vida intelectual de una generación será el punto de referencia, ¿no? Y en este sentido hay que saludarlo, reconocerlo y agradecerlo. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a Pablo y a José Luis por su lectura atenta, por sus comentarios. Es realmente a veces un poco sobrecogedor que dos personas de quien uno ha aprendido tanto y a las quienes debe tanto intelectualmente, pues te lean y te comenten con esta intensidad, y estoy francamente muy agradecido a los dos. Como también estoy muy agradecido a Alejandro por todo el trabajo de edición, por la compañía que me ha dado para fraguar este libro que he acabado cojando aquí. También a la librería Meta agradezco que nos haya ofrecido este espacio, y sobre todo a quienes habéis tenido el gesto, yo diría heroico, absolutamente heroico, de venir en un día como hoy a pasar frío y humedad hasta aquí. Bueno, se han dicho muchas cosas y simplemente quiero dar un par de pinceladas.
sobre por qué he hecho este libro y quizás retomar algunas cuestiones de lo que se ha comentado hasta ahora, ¿no? En realidad, desde la vida dañada responde, se ha presentado ya bastante bien un poco el horizonte, vamos a decir así, epocal desde el que se escribe. Responde a un intento de evitar o de resistir casi a que Adorno acabe neutralizado como una especie de artefacto académico o cultural, casi diríamos más bien de la industria cultural, que es ya sobradamente conocido, que no tendría gran cosa que decirnos a estas alturas, o que es un clásico que en cierta medida, pues como todo clásico, está bastante cubierto de polvo y en todo caso habría envejecido mal, ¿no? Y un poco frente a ello partiría de que se ha leído con razón, o sea, esto no lo cuestionaría, se ha leído a Adorno mucho como filósofo, se le ha leído también en buena medida como esteta, y no es que Adorno no tenga contribuciones muy relevantes a la estética y a la filosofía, pero creo que algo fundamental del nervio de su pensamiento se pierde cuando no se le aborda como un teórico crítico de la sociedad, y eso es básicamente lo que quería hacer en el libro, ¿no? Y por eso me centraba fundamentalmente en dos cuestiones que hasta ahora habían sido no desatendidas, pero habían sido poco puestas en el centro, desatendidas por muchos sí, ¿no? Pero para algunos de Pablo, por ejemplo, y alguna otra persona que había trabajado estos temas en España, no habían desatendido esto, ¿no? Que son, digamos, su teoría social y su confrontación con el capitalismo, específicamente con una determinada fase del capitalismo que viene después de la era liberal y burguesa. Y en cierto sentido lo que quería hacer era situar esta teoría social de Adorno en sus coordenadas históricas, en un núcleo de experiencia específico que son las transformaciones que responden al siglo XX, porque creo que solo historizando a Adorno podemos, digamos, sacar o explicitar su relevancia actual. En cierta medida lo que creo que, y en parte creo que parte de lo que se ha discutido tiene que ver con esto, la mayor potencia de Adorno para enfrentar la actualidad es que nos permite extrañar nuestra mirada al presente y mirar la génesis de la contemporaneidad con ojos distintos. Y creo que esa mirada puede ser bastante fecunda. Dicho de forma quizá más provocadora, me parece que la única forma de reivindicar la vigencia del pensamiento de Adorno es asumir de partida que nos separa de él una distancia irreversible, que no es un contemporáneo nuestro. Fundamentalmente porque las teorías no caen del cielo, las teorías, sobre todo si tienen una vocación crítica emancipadora, responden a circunstancias históricas, responden a circunstancias epocales, a expectativas de determinados momentos, y Adorno escribe en un horizonte que es, digamos, el final del capitalismo liberal y burgués y la emergencia primero del fascismo, también de formas de barbarie y violencia que hasta ese momento en el corazón de la civilización occidental no se habían conocido, y esto Adorno lo recoge en el topónimo Auschwitz, pero que no es, digamos, es el nombre de un lugar, ¿no? Pero un lugar que quiere designar una época, realmente, una ruptura, ¿no? El nombre en alemán de una población polaca, también sería digno de analizar, pero bueno. Y por otra parte, lo que emerge en esta época es el capitalismo avanzado, ¿no? El capitalismo avanzado, es decir, un orden social que tiene un enorme potencial integrador y que sitúa y desarrolla un poder omnímodo y sitúa, digamos, a la crítica ante una situación en la que las esperanzas emancipadoras que habían surgido con la época burguesa, las esperanzas de autonomía, de libertad, de justicia, de fin del sometimiento, las esperanzas a las que se había aferrado todavía Marx, ya no pueden sostenerse de la misma manera, y en cambio lo que puede verse es una creciente digamos, integración del antagonismo, un creciente debilitamiento de los sujetos. Y lo interesante de Adorno es cómo registra, sin hacerse ninguna ilusión, ese tipo de escenario, sin abdicar de la crítica, sin abdicar de la tensión con esa realidad. Creo que eso permite dar una lectura bastante implacable de algunos cambios del pasado siglo, y lo que quería en el libro era articularlo fundamentalmente en dos partes. La primera tiene que ver con cómo ubicar lo que es la crítica y el pensamiento de Adorno en un determinado momento histórico, marcado por el fin de las esperanzas revolucionarias, la integración del proletariado, Auschwitz, la emergencia del fascismo, pero también una reflexión, y lo ha dicho también Pablo, de qué puede significar todavía la crítica, en qué consiste, qué lugar social ocupa el intelectual, cómo puede entenderse aquí los potenciales en este momento, ¿no? Por ejemplo, el momento, digamos, de colapso de las expectativas de las vanguardias, qué se puede entender aquí del potencial del arte, y cómo entender la relación de la reflexión teórica con la praxis, ¿no?
Esto me ha llevado en la primera parte a intentar enfatizar sobre todo cuál es la dimensión más política del pensamiento de Adorno, que efectivamente tiene que ver con una perspectiva, a menudo se ha criticado a Adorno, que no distingue suficientemente el capitalismo avanzado del fascismo. Y esto no tiene que ver con que Adorno no sepa que son regímenes diferentes. Si Adorno pudo salvar su vida es porque no eran lo mismo. Y eso él era muy consciente de ello. Pero de alguna manera lo que articula es una radicalidad teórica, y radicalidad teórica no se refiere a que diga cosas muy radicales, sino que quiere ir a la raíz de los cambios epocales. Y la raíz de los cambios epocales para él, que creo que no sería el mismo diagnóstico que plantea Hayek realmente en estos términos, aunque haya elementos, digamos, que puedan resultar convincentes, ¿no? Es que la tendencia a la concentración del poder social, económico y político relega a los individuos a una posición de creciente insignificancia, intercambiabilidad e impotencia. Y en eso convergen de alguna manera modelos sociales realmente distintos. Y él intenta pensarlos como una unidad epocal, como el contenido del cambio del siglo XX respecto al siglo XIX. Efectivamente, el neoliberalismo nos coloca en otra posición. Si me da tiempo diré algo de eso más tarde, ¿no? Pero si ya no se lo dice entre Adorno, es el nuestro. La cuestión es que esta radicalidad, esta forma de abordar estos cambios epocales durante mucho tiempo le convirtió en anatema, porque parecía que Adorno no había sido capaz de ver cómo el estado de bienestar, el capitalismo keynesiano había conseguido domesticar en cierta medida los rasgos más lesivos del capitalismo, por lo menos de su llamada Edad de Oro. Y quizá desde la perspectiva de hoy lo que puede parecer es que si estos rasgos aparecían o aparecieron durante unas décadas como aquello que parecía condenar a Adorno a la obsolescencia, ¿no? Hoy que esta expectativa de que el capitalismo pueda ir, el crecimiento económico puede ir de la mano con la prosperidad social, o que pueda haber un capitalismo con un rostro humano, hoy que esto es algo que nos resulta cada vez más implausible, hacen que esos motivos que parecían condenar a Adorno al desván de los trastos viejos vuelva a cobrar una nueva actualidad. Y eso es un poco lo que quiero abordar también más directamente en la segunda parte del libro, que tiene que ver con qué es lo interesante de Adorno a la hora de afrontar el capitalismo. Y concretamente el capitalismo avanzado. Generalmente cuando se ubican las aportaciones fundamentales de su obra en los años 30 y 40, esto suele implicar básicamente que Adorno nos puede valer para analizar el fascismo, pero no el capitalismo contemporáneo, ¿no? Es decir, sería un pensador de la era de las catástrofes, pero no un pensador de las nuevas formas de socialidad que producen determinadas formas también de subjetividad social. Y en este sentido creo que el interés de Adorno viene también de lo que, en cierta medida, Adorno decía del psicoanálisis que nada es tan verdadero en él como sus exageraciones. Creo que eso mismo se puede decir de Adorno, en cierta medida. Y por lo menos hoy, no sé si la perspectiva cambiaría en otro momento, ¿no? Pero por lo menos hoy, el hecho de que Adorno sea muy consciente de que los rasgos más lesivos del fascismo y de Auschwitz son algo que no puede pensarse completamente al margen de la transición del capitalismo liberal al posliberal, le permitió percibir o mirar con una cierta sospecha fecunda lo que seguía latiendo por debajo de la superficie de la edad dorada del capitalismo. Y de alguna manera entender cuáles son las nuevas formas de heteronomía que persisten ahí, que tienen que ver con una convergencia entre una tendencia a la concentración del poder político y la concentración del capital en trusts, monopolios, la creciente administración total de la vida, y una tendencia a lo que él llama una socialización total, en la que la lógica expansiva de los imperativos funcionales del capitalismo afectan a cada vez más dimensiones de la existencia, ¿no? Y toleran cada vez menos marcos fuera de sus imperativos, ¿no? Eso, de alguna manera, creo que para mí lleva a que lo interesante de Adorno no es que haga una descripción de la lógica del capital. Para eso es mejor leer a otros autores. Lo interesante de Adorno es mostrar de alguna manera cómo se da la dialéctica entre el sistema social y los individuos vivos que deben reproducir su vida en él, y que reproduciendo su vida en él alimentan ese sistema social, lo reproducen al mismo tiempo. Es decir, la dimensión central de Adorno, que yo creo que es lo que marca su diferencia frente a otros autores que puedan ayudarnos a pensar la contemporaneidad, y que yo creo que es, aunque no lo explicito en el libro, creo que es quizá lo más importante desde el punto de vista del pensamiento, es su insistencia en la dialéctica, en la no unilateralidad de los diferentes elementos, ¿no? Y en este sentido, de alguna manera, el concepto de vida dañada debe entenderse también así, es decir, es una vida que tiene que ver con una forma de constitución de la socialidad en el capitalismo,
en la que todo aparece, o mejor dicho, nada escapa ya a la mediación social. Adorno decía que no hay forma de atender a la vida inmediata sin estudiar su forma alienada, los poderes que determinan la existencia individual hasta sus rincones más ocultos o más íntimos. No podemos entender ya un mundo de la vida, una atención a la fenomenología cotidiana, sin ver cómo laten en ella o digamos, muestran toda su fuerza los imperativos sociales. Claro, en este contexto, si la vida está dañada, no es de alguna manera porque los individuos estén menos vivos o algo por el estilo, sino porque el proceso material de reproducción de la vida tiende a reducir cada vez más elementos de esa vitalidad a la completa insignificancia, que pierdan autonomía, que pierdan sustancia. Es decir, la vida que llevamos tiende a fundirse, utilizando la metáfora de Marx, ¿no? Los rostros de los individuos pierden cada vez más la distancia con las diferentes máscaras sociales que van teniendo que adaptar. Es decir, son integrados como productores, como consumidores, como empleados, como competidores, y se sienten de alguna manera también activamente movilizados como tales, ¿no? Y en cierta medida esto implica una funcionalización de las necesidades, que digamos, también engancha con una cierta vitalidad de las necesidades, pero las funcionaliza. Y esto implica para Adorno un proceso social que tiene que ver, digamos, con una situación un tanto, en muchos de sus textos aparece así, como una situación que genera una creciente impotencia, una creciente angustia, ¿no? Una visión del capitalismo fordista, ciertamente, crecientemente asfixiante, en la que creo que pueden verse muchos elementos que no han perdido actualidad en el presente, aunque funcionan en otras claves. Al mismo tiempo creo que la imagen que esto ha generado de Adorno como una especie de pensador en perpetuo miércoles de ceniza, como dijo en su día Eugenio Trías, ¿no? Es engañosa en la medida en que esto puede llevar a perder de vista en qué medida lo que late fundamentalmente en el pensamiento de Adorno sigue siendo, a pesar de todo, un impulso emancipador. Pero un impulso emancipador que sabe que ya no puede pensar, como todavía podía pensar, por ejemplo, Marx, que quepa contender, que, digamos, que esté abierto a la disputa los contenidos de la modernización o del progreso. De la modernización y del progreso no hay, digamos, una expectativa, no es que deba verse esto como algo malo, la modernización y el progreso, ¿no? Sino que la modernización y el progreso aparecen como algo que puede producir autonomía, puede producir libertad, pero también puede producir barbarie. No está decidido que produzca, pero, digamos, los grados de barbarie que produce esto en el siglo XX exigen mirar a la modernidad y sus potenciales de otra manera. El desarrollo de los potenciales de la modernidad no tiene por qué llevarnos a un escenario mejor. Y eso, digamos, el modo en el que Adorno, digamos, elabora esa situación, en un contexto en el que el horizonte revolucionario parecía desvanecerse, ¿no? Y al mismo tiempo, de alguna manera, no captura de la pretensión emancipadora, creo que es lo que da el tono específico a un pensamiento que sigue buscando, pese a reconocer el carácter omnímodo del poder casi aplastante que somete las vidas, sigue buscando, digamos, cuáles son los puntos de fricción, cuáles son las grietas, cuáles son las contradicciones, desde la idea de que en realidad la lógica social solo se reproduce si el mecanismo social al mismo tiempo reproduce a los individuos vivos y los individuos vivos reproducen el mecanismo social. Y ahí hay una dialéctica que no puede cerrarse, que para Adorno es sumamente potente, ¿no? Y por eso me interesaba un poco subrayar la dimensión, vamos a decir así, más directamente política de su pensamiento, porque creo que hacer justicia a Adorno no requiere únicamente reconstruir su forma de argumentar de forma rigurosa, ¿no? Dar cuenta de las sutilezas de su pensamiento, sino que también implica salvaguardar el impulso que da vida a sus textos, ¿no? Y que puede, digamos, sentirse muchos de ellos. Claro, la situación que a mí me parece importante y me hubiera gustado que tuviéramos tiempo para discutir, pero no tenemos, así que intentaré cerrar brevemente, recoger algunas cosas de lo que se ha dicho hasta aquí. La situación de la que parte Adorno, en esto sí me gustaría incidir, es el tono de la crítica de Adorno, creo que no se entiende. Antes Pablo aludía a un texto del joven Marx. Sin ese impulso que da Marx en 1843 cuando habla de la necesidad de una crítica despiadada de todo lo existente. Esta idea de un radicalismo teórico en Adorno es muy importante
pero a él le lleva, Marx confiaba en este texto de 1843 en una unidad completa entre realización de la filosofía y su destinatario histórico. Para Adorno esto no está dado. Y la cuestión que se plantea aquí, que creo que es importante para nosotros, es cómo entender la relación entre teoría y praxis. La crítica implacable de lo existente a menudo se ve como algo, digamos, que dinamita todas las posibilidades de praxis. Y creo que esto, digamos, es un modo bastante poco fecundo de leer a Adorno, no digo de leer la realidad. Y me explico. La praxis debe responder la agencia política. No tiene más remedio que operar con lo que hay y buscar en lo que hay lo posible. Y eso no es nada que quepa desdeñarse desde un radicalismo puramente verbal, ¿no? Es algo muy importante, ¿no? Y Adorno hubiera sido probablemente el último en desdeñar esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el análisis crítico no está sometido a estas limitaciones. El análisis crítico puede analizar lo existente, debe dar cuenta de lo existente, pero puede, digamos, intentar iluminar en lo existente un impulso emancipador, en Adorno a veces incluso mesiánico, aunque éste no tenga ningún asidero en la realidad. Y eso, digamos, permite una intelección de la realidad que creo que es sumamente fecunda, y el problema es qué tipo de espacios puede encontrar todavía una teoría que se guíe por este tipo de impulso, ¿no? Porque es difícil articular este tipo de modelos, ¿no? Horkheimer y Adorno escribían una frase que Pablo utiliza para abrir su estupendo libro sobre Adorno y Horkheimer, ¿no? El objeto de la teoría no es lo bueno, sino lo malo. Su elemento es la libertad, su objeto es la opresión. Quito más o menos de memoria. Claro, la clave del pensamiento de Adorno es también que se da cuenta que las conmociones históricas que está detectando no solo amenazan, digamos, la posibilidad de una práctica emancipadora, sino también la posibilidad de subsistencia de un crítico no integrado o de una teoría emancipadora. Y por eso creo que Adorno permite articular un problema que entre tanto se ha vuelto quizá más acuciante, ¿no? Es decir, que la posibilidad misma de una teoría crítica se vuelve crecientemente difícil en una sociedad crecientemente integral. Tenemos muchos la palabra crítica en la boca y posiciones críticas constantemente, pero cabría desconfiar de esto. Y lo interesante creo de Adorno es que nos invita, digamos, a mirar nuestra propia complacencia en la crítica con menos complacencia, podríamos decir. ¿Por qué? Porque las transformaciones sociales que él detecta calan también en cómo se produce teoría, cómo se transmite el conocimiento y cómo se produce la subjetividad también de los teóricos, ¿no? Y creo que estas cuestiones son elementos que no son únicamente algo de contexto histórico de su obra, sino que realmente recogen cuestiones que han permanecido resueltas y que siguen un poco a la base de la actualidad. Hay muchas cuestiones que me gustaría tratar de lo que han comentado José Luis y Pablo, y no voy a poder hacerlo. Simplemente un par de notas muy rápidas, ¿no? Primero, porque creo que es importante, respecto al análisis entre la filosofía y las ciencias sociales, que es un tema creo que nos reúne a los tres, y yo, la verdad, nunca podré agradecer suficiente, creo, desde luego a Pablo y a los proyectos en los que trabaja, la importancia que da a este tipo de elementos, pero también a José Luis, quizá en primer lugar, por cómo ha abierto la posibilidad de que el Departamento de Filosofía y Sociedad sea un espacio donde se pueda hacer también eso. Y bueno, simplemente quería agradecértelo públicamente, porque creo que eso es algo importante. Diría que desde el punto de vista de Adorno, en realidad, Adorno es verdad, no compra el programa de Horkheimer, pero Horkheimer, 10 años después de haber formulado ese programa, tampoco lo compra. Quiero decir, está haciendo otras cosas. Adorno dialoga mucho más con la ciencia social en los años 50 y 60, muchísimo más, y 40 también, de Horkheimer. La industria cultural, todo el análisis de la industria cultural, se apoya en un trabajo en la radio, se apoya en un trabajo sobre el cine. En los elementos de antisemitismo se apoyan en un montón de trabajo empírico, sobre análisis del discurso de agitadores de radio, sobre estudio de la conciencia de los trabajadores estadounidenses, que son investigaciones que hace Adorno y no hace Horkheimer. Y en los años 50 y 60 también con el regreso a Alemania, ¿no? Esto es algo que se ha olvidado a menudo, y es verdad que Adorno no plantea la idea de una investigación interdisciplinar, pero el diálogo con la facticidad y con las ciencias sociales tiene un elemento absolutamente central desde su crítica a Husserl y a la fenomenología, absolutamente central. Y creo que es algo que efectivamente sería muy bueno volver a poner en el centro. La cuestión también que se comentaba respecto a la democracia y el Estado creo que es algo que nos sacaría del marco de Adorno, creo que es algo muy relevante.
Lo que creo que desde mi punto de vista, no sé hasta qué punto podríamos entrar aquí a discutir, que tiempo no nos da desde luego, hasta qué punto el Estado recoge, digamos, movimientos populares. Lo que sí que creo que es una crítica muy importante que se ha hecho a Adorno y que creo que cobra cada vez más actualidad, es, en cierta medida es verdad que Adorno se quedó encerrado en las ruinas del sujeto burgués, y eso es verdad, eso es cierto. Al mismo tiempo, y en cierta medida también, no sé si hay una idealización completa del pasado burgués, yo no diría que es un melancólico, pero sí que es lo único que encuentra con lo que medir, digamos, sin negar todas las unilateralidades de eso, que Adorno las reconoce, pero es lo único que encuentra con lo que medir la nueva barbarie, ¿no? En plan, la falsa apariencia de humanidad de la vieja época burguesa, que para él es falsa. Y además es una prerrogativa de clase, una falsa apariencia de autonomía. Pero hay un elemento importante que es que claro, la resistencia se ancla en el individuo porque cualquier forma de solidaridad, y eso es a uno de Freud, ¿no? Cualquier forma de solidaridad depende de cómo nos constituyamos como individuos. Si no pasamos de alguna manera por la dialéctica entre individuo y socialización, es muy difícil hablar de relaciones interindividuales, ¿no? Al mismo tiempo es verdad que la gran laguna de Adorno, yo diría incluso para mi gusto más que el Estado, es el problema de la organización. Adorno no articula un diálogo, lo hablábamos estos días recientemente, ¿no? Es la crítica de Krall, realmente, de su discípulo en el 68. El problema de la organización que tiene que ver con las instituciones es algo que Adorno no aborda, probablemente porque la ruina del sujeto burgués no le deja salir. Y eso creo que es realmente un problema y una cuestión realmente de primera línea ahora que se está, por fortuna, abordando desde diferentes perspectivas. Y por último, la cuestión de la relación con el neoliberalismo y la relación con Foucault es algo que desborda mucho el tiempo que tenemos aquí. Creo que realmente el interés que yo tenía aquí era mostrar, no explicitar, que eso lo he intentado hacer en otros lugares, la relación de la teoría social del individuo en Adorno con el liberalismo que exige otras mediaciones, con el neoliberalismo que exige otras mediaciones, pero sí explicitar cómo en la época anterior del neoliberalismo se gestan muchas cosas que no han perdido operatividad, aunque hayan cambiado de sentido. Desde luego eso es algo que Pablo y Cristina Catalina, aquí presentes, han desarrollado un diálogo precisamente con Adorno en otros textos. Creo que hay una línea muy fecunda. Yo subrayaría quizá el elemento de que Adorno, quizá la línea más importante a mi juicio, dice: la muerte del sujeto burgués, la muerte del individuo burgués, no ha acabado con su rasgo más nefasto, que es la competitividad. La competencia no ha terminado, aunque haya acabado, digamos, el liberalismo. Y ese creo que es el puente más importante que Adorno puede dar entre el capitalismo fordista de los años 50 y 60 y el presente. No es algo que intento subrayar en algunos pasajes del libro y que desde luego tanto Cristina como Pablo han desarrollado más de lo que lo he hecho yo. Y nada más, agradezco muchísimo el diálogo, me parece que nos hemos pasado ya de la hora, lo siento mucho. No sé si queda hueco para alguna pregunta o cerramos aquí ya. Ya estamos en hora, así que a no ser que fuera una pregunta brevísima. Si no, le podéis preguntar, o sea, ahora vamos a hacer un ratito, pero es para que yo pueda ir recogiendo, que le podéis preguntar cuando os vaya a fijar el libro, le podéis preguntar cualquier cosa. Muy bien, pues muchas gracias. Lo primero, me declaro culpable de ser un despistado, porque no he agradecido ni a Belén, que está aquí en nuestra librería, en el espacio de nuestra librería, y por supuesto a Marga, que está coordinando la labor online. Entonces, disculpadme, muchísimas gracias, y también Pablo, probablemente me te va a entrar, o sea, soy muy despistado. Creo que una presentación que invita a seguir debatiendo, a seguir investigando y leyendo, es un éxito. Y yo creo que sin duda esta, que nos ha dejado tantas cosas en el tintero, lo ha sido. Muchísimas gracias a todos.